A ver, ¿a cuánto tiende el numerador de esta función? 3 al cuadrado, 9. 9 menos 3, 6, menos 6, ¿a cuánto tiende? A 0. 0. ¿Y el denominador a cuánto tiende? 0. A A 0 Muy 0. bien. ¿Qué también. hicieron acá para poder romper esta indeterminación? Yo hice Vascara. Vascara. ¿Cómo lo desenmascararon al asunto? Ah, ahí escuché Vascara, lo escuché. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Lo escuché, es como que mi oído estuvo con delay, pero lo escuché. ¿Y cómo queda? O sea, no lo hacemos aparte, se sobreentiende que ustedes hicieron el calculito. ¿Cómo queda la factorización en el numerador? A ver. X menos 2 por X menos 3. Muy bien. ¿Todos coinciden? Sí. ¿Y en el denominador? X menos 3 por X menos 4. Van captando la onda de esto, ¿no? ¿Cómo quedó al final? Tangente del límite de quién? De x menos 2 sobre x menos 4. Bueno, ¿a cuánto tiende el numerador? 3 menos 2 tiende a 3 menos, algo, vale, menos 2, 1. Y el denominador, menos 1. ¿Está bien lo que hice, no es cierto? Sí. 3 menos 2, 1. 3 menos 4 da tangente de menos 1, que sería, ¿se acuerdan la propiedad de la tangente? Es la tangente de 1. Está mal el resultado, por lo que veo ahí. Lo voy a chequear, tengo una forma. Profe, Sí. a mí me dio los X menos 2 y X menos 4 es más por los signos. A ver, vamos a La revisar de Vascara nuevo. dio, la Vascara dio menos Yo 2. le seguí lo que me dijeron ustedes porque supuse. ¿Cómo me decís de nuevo, por favor? Que cuando resolví la Vascara da menos 2 y menos 4. Entonces el signo va cambiado A ahí. ver, vamos a chequear. Una raíz es 2, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2 menos 6, no. Es menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 es 6, menos 6, 0. Ahí está el problema. Y el denominador, ¿cómo quedó? Así. 3, 3 al cuadrado, 9. Más 3, 12, menos 12. Una es 3. ¿Y la otra es 4? No, no es 4. Sería menos 4. ¿No? Sí. 4 al cuadrado, 16. 16 menos 4, 12, menos 12, 0. A ver, se ubican que me dijeron mal la factorización por una cuestión, porque las raíces del polinomio, o mejor dicho, los ceros del polinomio del numerador son menos 2 y 3, no 2 y 3. Esto cuando se factoriza es x menos menos 2. Y de acá serían 3 y menos 4. X menos 3 por x menos menos 4. ¿Se entiende? Entonces estaba bien el resultado. ¿Queda claro o no? Sí. Sí, quedó. A ver, en el numerador, ¿cuánto nos queda ahora? 3 más 2, 5. 3 más 4, 7. Tangente de 5 séptimos. Está bien. Esa era la respuesta. ¿Está bien? Sí. ¿Seguros? Bueno.
Avísenme y lo borramos, así trabajamos con más espacio. Sí, sí, Rodolfo, bórrelo. ¿Seguro? ¿Quedó claro esto de la factorización? No, no se han dado cuenta, fue algo, pero bueno, te falla en el resultado después. Bueno, ¿lo borro? Sí, Está grabando, ¿no, chicos? sí, sí. 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 El límite del seno es el seno del límite. ¿A cuánto tiende el numerador? Menos 1, más 1, 0. Menos menos 1, 1, menos 1, 0. O sea, ahí tendemos a ¿cuánto? 0. A 0. ¿Y el denominador a cuánto tiende? También a 0. Bueno, ¿qué hicieron en el numerador? Esperá, vamos a hacerlo porque no nos va a alcanzar acá. ¿Qué hicieron en el numerador? Yo no hice nada ahí. Ah, ¿y en el denominador? Ahí sí. ¿Qué hicieron? A ver, díganme. Vascara, como digo. Sí. Vascar. X. Los escucho. ¿Cuáles Menos son las 2, raíces? ¿Cómo? menos 2 y menos 1 me dio. La otra. ¿Estás seguro? A ver, 2 es raíz, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2 menos 2, 0. Sí. Y la otra raíz sería 1 al cuadrado. ¿Es 1 o menos 1? Menos 1, me equivoqué. Entonces acá, ¿cómo iría? Más. Bueno, y acá, fíjense un detalle. Se puede hacer factor común por grupos. Fíjense que si sacan en los dos primeros términos x cuadrado como factor común, me queda multiplicado por x más 1. Si en los dos últimos términos le sacan factor común menos, fíjense que en el próximo paso me queda si vos sacás x más 1 factor común, te va a quedar, acá, te va a quedar por, ¿cómo va a quedar? Multiplicado por ¿cuánto? Por x cuadrado menos ¿qué? Menos 1. Ahí tenemos una diferencia de cuadrado. ¿Hace falta factorizarla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se rompió o no se rompió la indeterminación? ¿Cómo nos queda esto? A ver. ¿Seno de cuánto? El numerador me queda 0. ¿Esto a cuánto tiende? ¿El numerador a cuánto tiende ahora? A 0. ¿Y el denominador a cuánto tiende? Menos 3. ¿Todo este límite a cuánto tiende?
0. Claro. Algo que tiende, una expresión que tiende a 0 sobre otra que tiende a -3, ¿tiende a cuánto? Y el seno de una expresión que tiende a 0, ¿a cuánto tiende? 0. Exacto. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en trigonometría en el primer cuatrimestre. A ver, ¿qué llegaron a hacer con este? Profe, perdón, Sí. no entendí en el de arriba, antes de arrancar con este, cómo pasaba de, a ver, ¿cómo lo explico? Dijiste hacer factor común por grupos, lo entendí, el otro al lado de la igualdad. Acá fíjate que te queda repetido x más 1 como en los dos términos. Sí, Entonces lo sacás como factor común. Si vos sacás x más 1 como factor común, esta expresión dividido x más 1, que te queda x cuadrado. Esta dividido x más 1 te queda 1. Te quedó x más 1 por x cuadrado menos 1. Si simplificás estas dos, te queda esto. No hace Ahora falta esto tiende a 0, el denominador tiende a -3, todo el límite tiende a 0. El seno de un límite o de una expresión que tiende a 0, ¿a cuánto tiende? A 0. ¿Está bien? gracias. Sí, sí, ¿Quedó claro? sí, Bueno. ahora sí, gracias. El límite de la raíz es, no hay de qué. El límite de la raíz es la raíz del límite. Bueno, esto tiende a 0 sobre 0, no lo escribimos, lo sobreentendemos. Y a ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué hicieron? En el numerador, ¿qué puedo sacar? Factor común. 2x, ¿no es cierto? Y me queda x menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Puedo simplificar esto? Sí. ¿Puedo simplificar esto? Sí. Sí. Y nos queda la raíz cuadrada Mamita. del Estaba afuera. límite cuando x tiende a 1 de 2x. ¿Y cuánto nos da este límite Estaba último? afuera. Fíjate dónde está la bandeja por acá, justo acá en la esquina. Este límite que tenemos ahí, ¿cuánto nos da? 2 ahí. ¿Y a cuánto nos da el límite? ¿A cuánto tiende todo? Raíz de 2. Que era el resultado que se buscaba. Este lo pudieron hacer sin problema, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Sí o no? Sí, esa anduvo. Bien. Este tuvieron problemas con esto. Estoy seguro. Estaba seguro yo. Sí, ahí se complicó. Bueno. Bueno, ¿lo quieren copiar? Yo ya estoy, gracias. ¿Se acuerdan de esta función que sería la 1 sobre x? La recíproca, que bueno, sería, podemos generalizarla a k sobre x con k en este caso positivo. Si fuera negativa sería la simétrica. ¿Qué pasa cuando x tiende a más o menos infinito? ¿A cuánto tiende la función? A 0. A 0 por derecha, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Y a 0 por izquierda, a menos infinito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tenemos las potenciales de exponente par. X a la 2n.
cuyo exponente básico es x cuadrado. ¿Sí? Todas tienen un comportamiento parecido. ¿Qué pasa cuando la variable x tiende a más o menos infinito? ¿A cuánto tiende la función? A más infinito. ¿Sí? Se escucha mal otra vez. ¿Qué te puedo decir? No sé, es un problema que no... Voy a tener que llamar a un técnico porque... Pero bueno, no depende de mí. No sé qué decirles, chicos. Vuelvo a salir y entro. No sé. Son días endiablados, ¿eh? Todos me están escuchando mal. Tiene momentos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Lo compartí en pantalla. Porque si no, se va a ir el tiempo de una manera muy preciosa. Entonces, vamos a tratar de ir viendo, yo voy a ir haciendo, no sé, ustedes me dicen que hay ida y vuelta, no sé. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, me parece que es cuando compartís pantalla. Debe ocupar internet eso. Y me imagino. Ahora no estamos compartiendo pantalla. No, y se escucha re bien. Yo por lo menos te escucho muy bien. Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, gracias. Bueno, estábamos en las funciones potenciales de exponente par, cuyo exponente básico es x cuadrado. O sea, todas x cuarta, x sexta, todas tienen la misma, o sea, no es que tienen la misma forma, siguen una línea parecida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la variable x tiende a más o menos infinito? ¿Hacia dónde tiende la función? Hacia más infinito. Ahí está escrito, ¿sí? Ahora vamos a la de exponente impar, cuyo exponente básico sería la x cubo, también la identidad. Ve que tiene, o sea, todas siguen la misma línea. Cuando la variable x tiende a más infinito, ¿hacia dónde tiende la función? A más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende? A menos infinito. ¿Se ubican? Ahí está escrito. Y acá se había cortado antes. Las irracionales, es decir, las raíces de índice par, ¿se acuerdan? Hoy las habíamos visto, que siguen este comportamiento. ¿Qué pasa cuando la variable x tiende a más infinito? ¿A cuánto tiende la función? A infinito. Claro. Y cuando tiende a 0 por la derecha, tiende a 0. ¿Está escrito? No está. A ver. Acá está escrito. ¿Y qué pasa con las de índice impar? Por ejemplo, raíz cúbica. Cuando x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Y cuando tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende? A menos infinito. ¿Se ubican? ¿Qué pasa con la exponencial? Hoy la vimos. Por ejemplo, en el caso en que a es mayor que 1. Cuando x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Y cuando tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende? A 0. Si a está entre 0 y 1, pasa al revés. Acá está dibujado. Si x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende la función? A 0. Y a menos infinito tiende a más infinito. El logaritmo, en base a, en cualquier base, obviamente positiva y distinta de la unidad. Cuando tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? Más infinito. Y cuando tiende a 0 por derecha, ¿a cuánto tiende? A menos infinito.
Bueno. Ahora van a ver a qué apunta. Bueno, toda esta parte que estamos viendo, y en definitiva el cálculo, se trata de trabajar con cantidades infinitamente grandes o infinitesimales. Van a ver, yo no sé si ustedes vieron física o en la misma química, cuando se estudian los fenómenos, se estudian a nivel microscópico y no macro. Es decir, si yo estudio la velocidad, ¿sí?, voy a estudiar no velocidades grandes, sino diferenciales de velocidades, ya van a ver de qué se trata, pero cantidades infinitesimales. ¿Y qué es una cantidad infinitesimal? Una cantidad infinitamente pequeña. ¿Y qué es una cantidad infinitamente pequeña? Se la define en términos de límite. Veamos. Diremos que una función i igual a alfa de x es un infinitésimo o infinitesimal o cantidad infinitamente pequeña. Lo puede ser para x tendiendo a x0 o para x tendiendo a más y menos infinito. Y eso va a ocurrir si el límite de alfa de x, cuando x tiende a más o menos infinito, tiende a 0. O cuando tiende al punto, tiende a 0. ¿Se entiende? Es decir, cuando hablamos de infinitésimo o infinitesimal o cantidad infinitamente pequeña, puede serlo en un punto o a más y menos infinito. Ejemplos. El seno de x para x tendiendo a 0 es un infinitésimo. ¿Por qué? Porque el seno de x para x tendiendo a 0, ¿a cuánto tiende? A 0. X cuadrado menos 1 al cuadrado también es un infinitésimo. Para x tendiendo a 1. Porque 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado tiende a 0. ¿Para qué otro valor sería un infinitésimo x cuadrado menos 1? Para menos 1. Muy bien. Y 1 sobre x es un infinitésimo para x tendiendo a ¿cuánto? A infinito. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende 1 sobre x? A 0. Y 1 sobre x menos 1. ¿Para qué valor de x sería un infinitésimo? A ver si se ubican. 1 sobre x menos 1. ¿Dónde no está definida? También. ¿Cómo? Sí, puede ser para infinito también. O sea, a ver, eso se va a convertir en infinitesimal. Eso se va a convertir en infinitesimal cuando todo tienda a 0. Y vos me dijiste para x tendiendo a infinito. A ver, pensemos un poquito. Si vos le calculás a esta función el límite al infinito, si x tiende a infinito, vos imaginate algo inconmensurablemente grande. Si vos le sacás 1, ¿le va a hacer alguna mella que tiende a infinito? No. Podríamos decir que le hace una mancha al tigre, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuánto va a tender el denominador? A infinito. Es muy importante que me respondan, aunque me respondan una barbaridad, pero por favor respóndanme. Ya lo dije yo. Si algo tiende a infinito y le quitas 1, sigue tendiendo a infinito. ¿Y qué pasa si tengo algo, un número, por ejemplo en este caso 1, sobre algo que tiende a infinito, es decir, inconmensurablemente grande? Va a tender a 0. Va a tender a 0. Muy bien. Por eso o sea, vos me dijiste, pero había que analizarlo. Muy bien. Si dibujamos la función, después se va a aprender,
si dibujamos la función, yo diría de hacerla en el software, 1, ahora vamos a ir aprendiendo todo eso. A ver, ahí está. ¿Ves? 1 sobre x menos 1. Uno dividido x menos 1. Ahí está. Ahora sí. Fíjense un detalle. Esta función tiene una asíntota vertical, que es x igual a 1. Fíjate, cuando tiende esta función a más infinito, ¿a cuánto tiende? 0. Y a menos infinito, 0. y ya que estamos, cuando tiende a 1 por derecha, ¿a cuánto tiende? Infinito. Y a 1 por izquierda, A menos infinito. bien, muy bien, muy bien. Quien me comparó, me dijo de este ejemplo que era un infinitésimo. Excelente. Bueno. Seguimos acá. Vamos al álgebra de los símbolos más y menos infinitos. Les recuerdo que lo más infinito y menos infinito no son números, son comportamientos. ¿Me siguen? Y nos basamos en los que veníamos viendo de los comportamientos de las funciones y en la intuición. Algo que tiende a más infinito. Si le sumamos algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto va a tender? A más infinito. Exactamente. Ahí está, ¿se ve? Algo que tiende a más infinito. Perdón, a menos infinito. Si le sumamos algo que tiende a menos infinito, ¿a cuánto va a tender? Menos infinito. Ahora, si tengo algo que tiende a más infinito y le sumo algo que tiende a menos infinito, ahí ya estoy frente a una indeterminación. Porque vos no sabés la velocidad con que lo que tiende a más infinito es respecto de lo que tiende a menos. No es que se compensa, porque no, vos no sabés. Puede ser el que tiende a más infinito ser enormemente más grande que el otro, pero los dos son enormemente grandes, ¿sí? Es indeterminado. ¿Qué quiere decir que es indeterminado? Que la expresión que lo genera esconde, así como pasaba en los 0 sobre 0, el verdadero valor al cual tiende el límite. ¿Está bien? Si tengo algo que tiende a más infinito y lo multiplico por algo que tiende a L, si ese L es positivo, ¿a cuánto va a tender? Sigo el álgebra de los signos. Va a tender a más infinito. Si el L es negativo, ¿a cuánto va a tender? A menos infinito. Si L es 0, es indeterminado. Algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0, no se sabe. No es que estoy multiplicando a un número por 0. ¿Se entiende? Ahora, si ese L es infinito por más infinito, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. Más por más. Y más infinito por menos infinito, ¿a cuánto va a tender? Menos infinito. Bien. Algo parecido ocurre con esto. Algo que tiende a menos infinito por algo que tiende a L, si L es positivo, ¿a cuánto va a tender? A menos infinito. L negativo, Más infinito. claro. Y si L es 0, indeterminado. Menos infinito por más infinito, ¿a cuánto va a tender? Menos infinito. Menos infinito por menos infinito, Más infinito. claro, menos por menos, más. Algo parecido va a ocurrir con el cociente de algo que tiende a infinito sobre L. Profe,
Sí. Si L es igual a 0, ¿no quedaría en 0? Porque todo está bien. No, No es porque un número. no es un número. Porque Claro. vos tenés algo que es enormemente grande, en sentido, en este caso, negativo o positivo, por algo que es infinitesimal. No sabes qué puede generar. Por eso es indeterminado. Bien. ¿Está bien? Algo parecido pasa para el cociente. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bueno. Observen ahora, nos basamos en comportamientos de funciones. Algo que tiende a L sobre algo que tiende a infinito. ¿A cuánto tiende? A C. 0. En el comportamiento de qué función nos estamos basando? De 1 sobre X. Muy bien. Por eso es tan importante tener claro los comportamientos. Algo que tiende a L sobre algo que tiende a más infinito. Si L es positivo, o sea, básicamente, esto, ¿se acuerdan el comportamiento de 1 sobre X? Esto tiende a 0. Pero si L es positivo, el 0 es por derecha. Si L es negativo, 0 es por ¿dónde? Por izquierda. Y si L es 0, 0 sobre infinito es indeterminado. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero esto no hay que sentarse a... Bueno, de hecho ustedes van a tener acceso al material. Fíjense que ustedes me van respondiendo y es intuitivo. Es una mostración que le hago, ¿no? Esto no es cuestión de memorizarlo o de sentarse a registrarlo. Es una cuestión de que uno lo sabe por el comportamiento de las funciones. Algo que tiende a L sobre algo que tiende a menos infinito. Si L es 0 es indeterminado, pero si L es positivo tiende a 0 pero por izquierda. Y si L es negativo tiende a 0 por la derecha. Si algo tiende a L sobre algo que tiende a 0 por derecha y L es positivo, ojo ahora, basándonos en el comportamiento de la recíproca, ¿a cuánto va a tender? A más infinito. Si L es negativo, a menos infinito. Si L es 0, es indeterminado. Algo parecido, si algo tiende a L sobre algo que tiende a 0 por izquierda y L es positivo, ¿a cuánto tiende? A menos. Si L es negativo, a más. Si L es 0, es indeterminado. 0 sobre algo que tiende a 0, ojo, no es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, que es indeterminado. 0 sobre algo que tiende a 0, tiende a 0. Esto es importante. A la hora de una duda, el bosquejo así, miserable de la función. Y ahí uno se ubica. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguen? Sí, sí. Algo que tiende a más infinito, elevado a una potencia par, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. Algo que tiende a más infinito, elevado a una potencia impar, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. Algo que tiende a menos infinito, elevado a una potencia par, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. Algo que tiende a menos infinito, elevado a una potencia impar, ¿a cuánto va a tender? Menos infinito. ¿Se entiende? La raíz de índice par de algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. La raíz de índice par, algo que tiende a menos infinito, ¿qué le pasa? No existe porque es negativo. Muy bien. ¿El resto qué dice que no oigo? Sí, sí, está bien. ¿Está bien? ¿Te das cuenta que te basás en el comportamiento? No está definido a la izquierda de 0. La raíz de índice impar de algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto va a tender? Más infinito. Y la raíz de índice impar de algo que tiende a menos infinito, ¿a cuánto va a tender?
A menos infinito. Acá hago una pequeña corrección. Si A es mayor que 1, ¿se acuerdan la exponencial? ¿La recuerdan? ¿O hago un bosquejo miserable? Total, después se borra, así que. Si A es mayor que 1 y ese A tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Y a menos infinito, A cero. claro. A elevado a algo que tiende a más infinito, A mayor que 1 tiende a más infinito. A menos infinito tiende a 0. El logaritmo, ahí hago otro bosquejo miserable. El logaritmo de algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Y a 0 por derecha, A A menos menos infinito. infinito. bueno, la tangente la dejamos, pobres trigonométricas quedaron aisladas. Bueno, se entendió la idea, ¿no es cierto? Ahora vamos a aprender a calcular un límite infinito. Supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de 2x más 4 sobre x menos 2. Básicamente todos estos límites responden a indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo se calculan? ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí. La idea es generar en la expresión infinitesimales. ¿Por qué? ¿Qué son infinitesimales? Cantidades que tienden a 0. Por ende, si tienden a 0, las puedo despreciar y me facilita llegar a una conclusión. La técnica que vamos a usar para calcularlo va a ser extraer pseudofactor común de la mayor potencia en el numerador y denominador. ¿Cuál es la mayor potencia de esta expresión en el numerador? X a la 1. Exacto. 2x dividido x, 2. 4 dividido x, 4x. Ahora voy al denominador. ¿Cuál es la mayor potencia? X a la 1. X dividido x, 1. Menos 2 dividido x, menos 2x. 4 sobre x, cuando x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A 0. Eso ya hemos aprendido el comportamiento de la función homográfica. 4 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. 2 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Por lo tanto, si cancelo x con x, 2 más algo que tiende a 0, ¿a cuánto tiende todo esto? A 2. Y 1, si le resto algo que tiende a 0, ¿a cuánto tiende? A 1. ¿Todo esto a cuánto tiende? A 2. Exactamente. Vamos a ver otro ejemplo. Me dice que haga el ejercicio 4. La idea del ejercicio 4 es la siguiente. Y ahí estriba lo interesante que participemos. Lo estamos compartiendo. No, volví a compartir el mismo. PP1. ¿Dónde está abierto? No. Sí, acá está. Ahí está. ¿Lo estamos compartiendo? Sí. Bueno, en este ejercicio 4 me da, están en números romanos, conocen los números romanos, son 23. La idea es aprender a sacar una regla de esto en forma general, ¿sí? Una regla. Y después utilizar la regla, no calcularlo cada vez que lo hacemos. Bueno,
Vamos a tomar, por ejemplo, el 3. El 3 romano. Vayan ustedes anotando los resultados. Este es estamos haciendo del TP1 el ejercicio 4, 3 romano. Ahí lo pongo. Esperen que cambio el tamaño. Ahí está. Bueno, ¿me ayudan? Límite cuando x tiende a menos infinito de esto. La técnica es la que acabamos de aprender. Extraigo pseudo factor común de cuánto en el numerador. De X. ¿Cómo me queda? A ver. 4 dividido x, 4 sobre x. Menos 2x dividido x, ¿cuánto es? Menos 2. Ahora vamos al denominador. X dividido x, ¿cuánto es? 1. Y 2 sobre x. 2. Sobre x. Bien. Esto los cancelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Esto a cuánto tiende? A 0. Algo que tiende a 0, si le quito menos 2, ¿a cuánto va a tender? A menos 2. Obviamente 2 sobre x, cuando x tiende a menos infinito, ¿a cuánto va a tender? A 0. Se hace infinitesimal. Se van ubicando con esa idea. Si a 1 le quito algo que tiende a 0, ¿a cuánto va a tender? A 1. Exacto. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Vamos a otro. Vamos a tomar, siempre estoy en el 4. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejercicio 4. Perdón, estoy en el 4, ejercicio 4, ahora el 4 romano hacemos. Vamos a achicar un poquito la letra. ¿Se ve igual o no? Sí. Bueno. ¿Cuál es la potencia máxima que hay en el numerador? X cuadrado. Entonces, ese lo saco como pseudo factor común, ¿sí o no? Sí. A ver cómo me queda, ayúdenme. X cuadrado dividido x cuadrado, 1. Menos 2x sobre x cuadrado, ¿cuánto es? 2 sobre x. Más 1 sobre x cuadrado. Y en el denominador, ¿cuál es la potencia máxima? X cubo. X cubo por 4x cubo dividido x cubo, ¿cuánto es? 4. X sobre x cubo. X cuadrado. Bueno, 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Claro. Bien, ojo. Y menos 2 sobre x
cubo menos 2 sobre x cubo. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿qué logramos? Para hacer más rápido. Este x cuadrado, ¿con quién se cancela? Con 2 de los x cubos. Claro. ¿Y qué te queda? X. X. Claro. Mirá. Entonces, escribo acá, chiquitito, que me queda X. Dos sobre X, 1 sobre X cuadrado, 1 sobre X cuadrado, 2 sobre X cubo. Cuando X tiende a infinito, ¿qué ocurre? ¿En qué se convierten? Tiende a 0. En infinito. Claro. Por lo tanto, en el numerador, todo esto, ¿a cuánto va a tender? A 1. Y en el denominador, 4. muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Y Sí. ahora ya me liberé, pero ¿qué me queda? Me va a quedar el límite de quién? De la X. De 1 sobre 4X. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esto que está en el denominador, ¿a cuánto tiende? A infinito. A más infinito. Y 1 sobre algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Bueno, vayan anotando el resultado del 2. El resultado del 2 me da menos 2. Era el 3, profe, ese. ¿Era el 3? Sí, había seleccionado el 3. Sí, para no me di cuenta. El 3, vos decís, bueno. Claro. Y este es el 4. Fíjense, el 3 me dio menos 2, el 4 me dio 0. Bueno, a lo mejor podríamos, la ideal, por una cuestión de tiempo que se nos fue hoy, lo ideal sería que hagan todos y llegar a una conclusión. Vamos a tomar, yo le voy a hacer 3 o 4 y después lo comentamos, o 3 más. Podríamos hacer el, espérate, TP1. Podríamos hacer el, vayan anotando, el 7 romano, B, palito, palito, el 10 romano, o sea, la X, y el 8 romano, B, 3 palitos. ¿Se ubican? Profe, ¿me esperás 5 segunditos que los copio? Sí. ¿Los ven? 7, 8 y 10 dijimos, ¿no? Sí. A ver, les agrando un poquito. 7, 8 y 10. Sí. Listo, gracias. ¿El resto los copió, chicos, o lo tiene? No sé. Sí, Lo sí. tengo. Sí. Listo, Bueno. Rodolfo. Presten atención. Para calcular estos límites, tienen que aplicar la misma técnica.
En realidad habría que hacer los 23 y sacar conclusiones, pero bueno, vamos a cortarlo. Habíamos hecho el 3, el 4 y el 7. ¿Cuánto les dio ese 7? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Me escuchan, no? Ahí, ¿qué pseudofactor común sacamos? X a la octava. Exacto. ¿Y cómo te queda la expresión? 1 sobre X a la qué? A la 7. ¿Sí? Después sigue menos 3 sobre X A la sexta. a la sexta. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Menos 2. Más 1 sobre qué? X a la octava. Claro. X a la octava. Ahora vamos acá. ¿Qué sacamos como pseudofactor común en el denominador? X quinta. ¿Y qué nos queda? Menos 4 menos 1 sobre X cuarta. Y menos 2 sobre X quinta. ¿Está bien? Generamos los infinitesimales. Esto tiende a 0, a 0, a 0. Todo esto, ¿a cuánto tiende? A menos 2. A menos 2. ¿Y el denominador a cuánto tiende? Menos 4. A 4. Esta X quinta se puede cancelar con lo de arriba. ¿Por qué 4, profe? Ah, quise decir menos 4 y no lo puse, perdón. Ajá, está bien. Gracias. Y X a la octava y X a la quinta se cancelan y ¿qué me queda X acá, cubo. por X ejemplo? cubo. Muy bien. Me queda X al cubo. Ay, ay, toqué algo. Espera. X al cubo. Bueno, ¿cómo me va a quedar esto ahora? Me va a quedar el límite a menos infinito de quién. Menos 2 sobre menos 4 sería un medio. Por X al cubo. ¿Sí o no? Y a Sí. ver, base negativa, o sea, algo que tiende a menos infinito elevado al cubo, ¿a cuánto tiende? A menos infinito. Por un medio, Menos infinito. le dio así. Sí, yo así. Sí. ¿Qué pasó con este? A ver. ¿Cuánto les dio? El 8. 0. Exacto. ¿Y cuánto les dio el 10? ¿Menos un medio? Menos un medio. Sí. Bien. Muy bien. Menos. Bueno, observen un detalle. Espera, saquemos el toolbar.
Hubiera sido lindo hacer los 23, pero bueno, no. ¿Cómo es en el 3? ¿Cómo es el grado del polinomio del numerador y del denominador? 1. ¿Cómo? 1. Sí, pero además de 1, ¿cómo son los grados del numerador y denominador? Iguales. Iguales. Exacto. ¿Y qué me dio como resultado? 0. No. Ah, Menos no, dos. no doy. No Una me había visto. constante. Fíjate en el 8. No, perdón, en el 10. ¿Cómo es el grado del numerador y del denominador? 3 son iguales. ¿Y qué me dio? Una constante. Exacto. Fíjate en el 4. ¿Cómo es el grado del numerador respecto al denominador? Distinto. Sí, pero ¿cómo es? ¿Menor, mayor o igual? Menor que el denominador. ¿Y cuánto me dio? 0. 0. Fíjate en el 8. ¿Cómo es el grado del numerador respecto al denominador? Menor. ¿Cuánto me dio? 0. En el 7. ¿Cómo es el grado del numerador respecto al denominador? Mayor. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto Menos me dio? infinito. Que podría ser más. Vamos a revisar. Eso no es casual. Eso no es casual. Se puede generalizar a este resultado. Y ustedes después en la práctica lo pueden usar a esto. Si yo tengo un límite de un cociente de 2 polinomios al infinito, se lo suele escribir con la sumatoria. A sub k quiere decir que es el coeficiente, o sea, representa los coeficientes del polinomio p, y b los de q. De manera que el polinomio, el coeficiente de mayor grado va a ser a sub n del numerador y del denominador b sub n. Si el grado de p es igual al grado de q, te va a dar un número real, una constante real, que habría que aclarar, eso uno nunca lo aclara, que es... Ay, no puedo acá, porque no me... A ver. Es distinta de 0. ¿Y en qué consiste esa constante? Esa constante consiste en el cociente entre el coeficiente de mayor grado del numerador sobre el coeficiente de mayor grado del denominador. Si el grado del numerador es más chico que el denominador, me da 0. Y si el grado del numerador es más grande que el denominador, me da infinito. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasó? Ahí alguien me quiso decir algo. Fíjate, el grado del numerador igual al denominador. ¿Cuál es el coeficiente de mayor grado del numerador de la potencia máxima? ¿Cuánto es? X a la 1. ¿Cuánto? El X a la coeficiente. 1. El coeficiente. ¿Cuál es el número que acompaña a x a la 1? Menos 2. Menos 2. Y en el denominador, a la potencia máxima, ¿cuál es? 1. ¿Cuánto dio el límite? Menos 2 sobre 1.
Vamos a este. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x cubo, que es la potencia máxima del numerador? -2, Y del denominador, 4. ¿cuánto da? -2 sobre 4, menos un medio. ¿Se entiende? Sí, sí. En el 4, fíjate, la potencia máxima del numerador es x cuadrado, acá x cubo, nos dio 0. Acá, x cuadrado, x quinta, nos dio 0. Acá, x a la octava, acá x quinta, nos dio menos infinito. ¿Por qué nos dio menos infinito? Porque es como que vos despreciaras el resto y te quedaras con x a la octava sobre x a la quinta. ¿Y cuánto es eso? X cubo. Y x cubo, cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. ¿Se entiende la idea? Es como que el resto los desprecio en la práctica. ¿Por qué los desprecio? Porque en el cálculo todo eso se hace infinitesimal. ¿Se entiende? Sí. Con esta regla yo me evito hacer todo este procedimiento cada vez que voy a hacer el cálculo. Vamos a hacer una cosa. Me ayudan un poquito y vamos a jugar con el ejercicio 4. A ver, recuérdenme los que hice, porque así no repito. A ver, el 1 no lo hicimos. A ver, ¿cuánto me va a dar el 1? 2. Muy bien. El 2, ¿cuánto me va a dar? Menos un tercio. 0. Muy bien. No. Grado del numerador, 1. Grado del denominador, 1. El límite, coeficiente de este sobre coeficiente de este. Menos un tercio. El 3 lo hicimos, ¿no? Sí, El 4, también. Sí. el 5, no. No. ¿Cuánto nos da el 5? A ver. 0. O -2. ¿Cuánto da? ¿Menú medio? Claro, porque es, fíjate, Ay, sí, me equivoqué. x a la octava, menos 2 sobre 4, menos un medio. ¿Qué opinan del Sí, 6? sí, no lo había visto. ¿Qué opinan del 6? Infinito puede ser. ¿Infinito? No es infinito. Claro, porque tenés la potencia máxima del numerador, en realidad la expresión, despreciando el resto, es menos 2x a la 8 sobre 4x cubo. Te quedaría menos un medio x quinta. ¿Entiende lo que digo? Se razona así. Sí. Aguardame, ¿eh? Te va a quedar, es como que vos despreciás y te va a quedar menos 2x a la octava, ¿sí? Sobre 4x cubo. ¿Y eso qué es? Menos un medio de cuánto. El distinto. Exacto.
X quinta. A ver, si algo tiende a menos infinito y lo elevás a la quinta, ¿cuánto te tiende? Menos infinito. Por menos un medio, Infinito. ¿se entiende el razonamiento? Me habías dicho Sí, bien, Agostina, pero por ahí te faltaba el detalle del signo. Pero bueno, se tienen que acostumbrar. Está muy bien, creo que lo captaron muy bien. Espera, ayúdenme a dónde llegamos. ¿Al 5? ¿El 6 lo habíamos El hecho? 6. ¿Qué me dicen del 6? ¿A cuánto tiende? Es el que hicimos recién, profe. El 6 lo hicimos recién, perdón. El 7, Y el 7 también ya lo hicimos. lo hicimos. El 8 también. Sí. ¿Qué me dicen del 9? ¿Cero? Observa bien, por favor. Un medio de X cuarta. Claro, te va a quedar un medio de X cuarta, porque el grado del numerador es más grande que el denominador. Ahí te da infinito. Y un medio de X cuarta, cuando X tiende a menos infinito. Algo que tiende a menos infinito, elevado a la cuarta, ¿cuánto tiende? No, infinito. Por un medio, Menos. ¿por qué? A ver, Menos algo 2, que profe. tiende a más infinito, por un medio es positivo, ¿por qué menos? No, pero es menos medio. A ver, menos 2x sexta sobre menos 4x cuadrado. Ah, estaba mirando al 10. Nada, nada. Menos, ¿estamos? Presten Sí, atención. sí, estamos. Bueno, vamos al 10. ¿Qué me dicen del 10? Lo hicimos ese. Lo hicimos. Está hecho. Listo. Vamos al 11. ¿Cuánto da el 11? 0. Sí, bien. Grado del numerador más chico que el denominador. ¿Qué me dicen del 12? Menos un medio de X cubo. Menos un medio de X cubo. Y cuando X tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende? A infinito. Menos Claro, infinito. porque X cubo va a tender a menos infinito. Por menos un medio, más infinito. ¿Está bien? Sí. ¿Qué me dicen del 13? 0. Claro, ¿por qué? Porque el grado del numerador es más chico que el denominador. ¿Qué me dicen del 14? Un cuarto de X cuadrado. ¿Y eso a cuándo tiende? Cuando X tiende a menos infinito. Infinito. Más Muy infinito. bien, muy bien. ¿Qué me dicen del 15? 0. Perfecto, ya está. Ya lo entendieron. Muy bien. No le busquen la quinta pata al gato porque no la tiene. Es así, lo entendieron. Ya está. Hay que usar el resultado. Hay que aclarar cuando lo ponen. Tienen que marcar. Vamos a hacer uno más para mostrar qué hago, porque hay que justificar. Cada uno, yo le voy a mostrar una forma. Cada uno después hace su estilo. No tienen por qué copiarme. Y si lo hacen, no está mal. Esperá, yo lo hago acá, espera. Aunque ustedes fueron copiando todo, ¿no es cierto? Sí.
¿No? Sí, sí. Ah, me pareció escuchar un no. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí. Bueno, espérate. Entonces elimino todo porque es muy desprolijo. Subo un poquito la letra. La subí de donde lo copié. Listo, 6. Bueno, podría indicar que este... No. Este es P. Y este es Q. Por ejemplo. Le puedo poner otras letras. Entonces, aclaro. El grado de P, ¿cómo es respecto al grado de Q? Mayor. El grado de P es más grande que el grado de Q. Entonces me queda el límite al infinito. ¿Quiénes sobreviven? Y un cuarto De X sexta. de X sexta, exactamente. Entonces, ¿eso tiende a cuánto? Infinito. Es decir, acá digo, aclaro, esto tiende solo esto tiende a más infinito. Y esto tiende a más infinito. ¿Está bien? Pero ahora uso el resultado. No me pongo cuando me toca sacar pseudo factor común. Hay que optimizar el proceso y hacerlo rápido, ¿sí? O sea que son distintas formas de resolverlo, digamos. A ver, lo que pasa es que el proceso de sacar pseudo factor común fue lo que nos llevó a obtener la conclusión genérica. Nosotros directamente vamos a usar esta forma. Ah, claro, está bien. No tiene sentido perder tiempo, porque yo te enseño esos recursos para que vos operes más rápido. Sí, sí. No sé si quieren copiar esto. Yo ya estoy, gracias. Bueno, vamos a tomar ahora del TP1 el ejercicio. Ah, bueno, espera. Antes de ir, no, este les va a quedar para ustedes. Porque esto está explicado en un video. Ahora les muestro qué es. Ahora viene la función homográfica, que está toda explicada ahí. ¿Ven que hay un hipervínculo sobre un video? Bueno, es un video de los antiguos, no es el formato de ahora. Yo lo hacía escrito a mano, pero bueno, está explicado. Y después está desarrollado acá. La deducción, esta deducción que la van a ver en el apunte, creo que la hice. Es para explicar. Lo importante es que lo apliquen en la práctica. Eso y el ejercicio 5 les queda para ustedes. Cualquier duda me preguntan, pero esa es una tarea que les dejo, ¿sí? Este sí, ya está hecho, es una tarea que les dejo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Y ahora hay que seguir con el 6. ¿Qué dice el 6? Calcular los siguientes límites. Es interesante, simple e interesante. Me van a ayudar ustedes. Es el 6. Aguárdenme, ¿eh? Ahí está.
Bueno, empezamos por el A. Acuérdense que este es el 6. Bueno. Dice 3, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 3 a la 1 sobre x. ¿Qué aprendimos hoy? Que el límite de la exponencial, ¿a qué es igual? A la exponencial del límite, ¿sí o no? Sí. Entonces, escribimos de 1 sobre x, ¿sí? Y 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha. Razonemos, si no se acuerdan, hacemos un bosquejo. Mirá el bosquejo horrible, pero ahí tengo 1 sobre x. ¿Ves? Cuando x tiende a 0 por derecha, ¿a cuánto tiende? A más infinito. A más infinito. O sea que esto que tengo acá significa que tiende a más infinito. Y ahora tenemos 3 elevado a algo que tiende a más infinito. Esto sí hay que justificarlo con una grafiquita. Esta es una exponencial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo vimos hoy. Si tenemos una exponencial con base a mayor que 1, en este caso es 3, ¿cómo es el comportamiento? ¿Se acuerdan? Cuando tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? A infinito. Más A infinito. infinito. ¿Se dan cuenta? Vamos al B. El límite de la exponencial, ¿a qué es igual? A la exponencial del límite. Bueno. Cuando tengo 1 sobre x y x tiende a 0 por izquierda, ¿a cuánto tiende? Menos infinito. Menos infinito. Y una exponencial de base mayor que 1, cuando tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. ¿Se dan cuenta cómo se razona? Podemos dibujar estas funciones si quieren. ¿Las dibujamos? ¿Quieren que las dibujemos para...? Bueno. Si mal no recuerdo, la primera era 3 a la 1 sobre x. Bueno, en realidad las dos eran 3 a la 1 sobre x, ¿no es cierto? 3 Sí. elevado... Espera. Mira, sí, espera. A la 1 sobre x. ¿Se ve? Fíjate, habíamos pedido el límite al infinito. Fíjate, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos había dado? Más infinito. Cuando tiende, dijimos a... Espérate. Ah, perdón. Cuando tiende a 0 por derecha. Porque si fuera a más infinito, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Y cuando tiende a 0 por la derecha, ¿a cuánto tiende? A más infinito. Infinito. A más infinito.
Y cuando tiende a 0 por izquierda, ¿a cuánto tiende? Fíjate. Ahí se frena. Cero. ¿Se ve? Sí, sí. Es importante este complemento visual. Es una herramienta importantísima. Y si le hubiéramos pedido a más infinito, fíjate, ¿hacia dónde se va la función? Ahí lo agarré. ¿Se tiende a 0? Fíjate. Le voy a hacer algo. Mirá. ¿Saben a dónde tiende? Tanto a más como a menos, tiende a 1. Eso es fácil de comprobar analíticamente. ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, ¿Dónde anda? Le ponemos B'. Esperá. Habíamos dicho a más infinito, ¿no? A ver, me queda el límite de la exponencial del límite. Esto, 1 sobre x. Cuando x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? ¿Le hago el dibujito? A 0. A 0. Claro, se hace infinitesimal. Y 3 elevado a algo que tiende a 0, ¿a cuánto tiende? a 1. Ese 1 al que tiende es la asíntota horizontal. ¿Mm? ¿Se acuerdan que recién se los dibujé? Vieron que la gráfica parece, pero no es asintótica al eje X, ¿ve? Por eso se los dibujé a propósito. ¿Ven? Tiende a acercarse a I igual 1 sin tocarlo nunca. En realidad, estas asíntotas son líneas imaginarias. Se ponen en línea de punto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué me dicen del...? Nos quedaban estos dos. A todo esto, ¿fueron copiando ustedes? Sí. No, lo podemos, a ver, vamos a poner el C. Pero es parecidísimo, realmente no sé si tiene sentido hacerlo. Porque fíjate que es re parecido. Bueno, lo hacemos. A ver. El límite de la exponencial, ¿a qué es igual? A la exponencial del límite. Exacto. Yo voy a escribir así. Entonces voy a reemplazar 3 por E, 0 por derecha, menos 1 sobre X. Acá no le voy a poner nada porque y me va a quedar... ¿Se acuerdan que en el límite, en una de las propiedades, sale la constante afuera, el menos? 1 sobre X. Cuando X tiende a 0 por derecha, ¿cuánto tiende esto solito? ¿Se acuerdan? A 0.
Cuando tiende a 0 por derecha, ¿a cuánto tiende? Más A infinito. más infinito. Con el menos adelante, ¿a cuánto tiende? Menos infinito. Menos. Bueno, ahora tengo E, que es una base positiva. Una exponencial cuando esta exponencial tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende esta función? A 0. ¿Está bien? Exactamente, a 0. Y hacemos el D. Es parecidísimo. Pero es 0 por izquierda. Directamente paso a este paso, ¿eh? Acá pongo 0 por izquierda. 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿cuánto tiende? A menos infinito. Con el menos de adelante, ¿a cuánto va? Más Más. infinito. E elevado a algo que tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende? Más infinito. ¿Está bien? ¿Nos vamos ubicando, sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, tienen una tarea. Ver lo del logaritmo, las propiedades y eso que se los tengo que subir a hacer, y la función homográfica. ¿Mm? Y obviamente llevar todo al día, para que no se le haga una bola de nieve. ¿De acuerdo? Profe, consulta. El video del que hablabas al principio de la clase, que había que mirar, ¿era este? No, no, no. Yo les tengo que hacer uno de la función logaritmo, de la función logaritmo y exponencial, y ahí van a estar las propiedades del logaritmo. Ah, bien, bien. Yo les Gracias. aclaro todo por el grupo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, un gusto haber compartido. Gracias por la colaboración. Y bien, yo veo que lo entienden. Creo que vamos bien hasta acá, ¿eh? Pero hay que Sí, ponerse. sí. Claro. No se duerman en los laureles, por favor. ¿Sí? Una frase vieja, pero... ¿eh? Bueno, que tengan una buena semana.